Bienvenidos a Candidatos al Aula, un programa de Propuesta País que busca servir también desde la sociedad civil. Candidatos al Aula fomenta el voto responsable de los jóvenes del Perú. Es por ello que hemos realizado una convocatoria masiva a las 96 universidades del país, a más de 585 autoridades académicas y más de 386 organizaciones estudiantiles y centros federados a nivel nacional. En cada episodio, estudiantes universitarios a nivel nacional se sentarán cara a cara frente a las personas que aspiran a gobernar este 2026. Porque elegir a un presidente no es un acto aislado, es una decisión que moldea nuestras vidas, nuestras libertades y nuestro futuro en común. Por eso aquí, las preguntas vienen desde las aulas. Comenzamos. Muy buenos días, este es el programa Candidatos al Aula. El día de hoy nos acompaña Marisol Perestello y distinguidos alumnos de las universidades San Marcos, San Martín, de la Católica, de la Ruiz de Montoya y de la UCIL. Por otra parte, desde diferentes regiones nos acompañan Tacna, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Lima, Huancayo, Loreto y Cajamarca, otra vez. Bueno, dicho eso, de verdad estamos muy agradecidos de que puedan participar en este espacio. Nosotros estamos agradecidos también con Marisol, es nuestra primera invitada y el día de hoy estamos queriendo comentar un poco acerca del programa. Tenemos como objetivo tratar de conocer en este espacio cómo es que los candidatos se animan a postular a la presidencia, por qué se animan y que puedan de alguna manera inspirar a los jóvenes, quienes además participan aquí, con el objetivo de generar, sí, un espacio de reflexión, de ideas y propuestas claras, y es por eso pues que estamos agradecidos que estés aquí, Marisol. Muchas gracias. Bueno, Karen, primero agradecerte. La verdad es que yo vine sin preguntar mucho por gratitud al esfuerzo que tú haces de generar espacios de confluencia, que creo que es el camino del Perú. Entonces, la verdad no te pregunté nada, porque creo que hay que alertar que buenos funcionarios estén defendiendo la carrera pública, la meritocracia, y que estén sosteniendo el país de las barbaridades que hemos hecho los políticos. Pero no esperaba este regalo, la verdad. Gracias. Yo hago política por la culpa de mis estudiantes, porque yo dejo la política en el año 94. Hago política desde que tengo uso de razón. Creo que hasta me peleaba por el pañal, pero entro a hacer política militante partidaria en la universidad, en el año 87 en la Universidad Católica, en un movimiento universitario que se llamaba Fides. Siempre social cristiano, porque mi formación católica me llevó a conocer la doctrina social cristiana, que no es laica, que no es confesional, sino laica, y que son reflexiones en torno a lo que se llama signo de los tiempos, que es la realidad mundial, ¿no? Y la verdad es que eso marca mi conducta política. Pero en el 94, todos ustedes que están en las universidades o militan en movimientos estudiantiles universitarios, la política en lo grande, en lo chico, en la pugna por el poder, en lo grande, en lo chico, saca lo peor de la gente. También lo mejor. Sí. Pero eso hasta para pelear por ser el capitán de un equipo de fútbol, ¿no? O sea, eso es natural, es la naturaleza humana, ¿no? Y convivir con eso te obliga o a ser devorado o a ser devorador, ¿no? Y yo no acepto ni que me devoren ni devorar. Entonces mi espíritu chico todavía juvenil no lo resistió en la universidad. Entonces, aunque tuve los cargos más importantes, fui secretaria del Centro Federado de la San Martín, anda a preguntar por qué ya no hay Centro Federado. Fui la última. La gente lo que fregué. Fui la única secretaria general mujer. Recuperamos el espacio universitario para los universitarios. Y fui secretaria general del movimiento Unión Estudiantil, pero ya no traiciones, ¿no? Ambiciones, el cargo. ¿No? Yo había cambiado la ley en la universidad porque a mí me botan de la Universidad Católica por estar haciendo política todo el día y no era estudiante, era política, y en la San Martín dije que eso no podía ser, que un estudiante tenía que ser primero estudiante, ¿no? Y que después podía ser político. Un ciudadano tiene que ser un buen ciudadano, porque si no llevas las prácticas de tu cotidianidad a la vida pública. Entonces eres un desastre de estudiante y llevas las prácticas de tu cotidianidad de mal estudiante a una universidad como, ¿no? Si eres un corrupto y comeas a un policía, llevas esas prácticas a la vida pública. Entonces cambié la ley, ¿no? Ese proceso dolorosísimo me enseñó que con encanto y con carisma no se cambian las cosas, sino con esfuerzo y trabajo, ¿no? Y entonces en la San Martín ya fui una buena estudiante y cambié la ley y exigía tercio superior para ser representante estudiantil. Y eso
que está muy bien, no gustó mucho. Entonces, al final, dejé la política militante. No me desinscribí, pero me dediqué a la docencia universitaria, ¿no? Duro y parejo, desde el 96. Dirigí un centro de derechos humanos en la Universidad de San Martín. Tengo muchachos de los que estoy muy orgulloso, o señores ahora, ¿no? Cuarentones. Yo también era chica también. La juventud, chicos, es una circunstancia. Todos van a llegar a mi edad. Y descubrí que las aulas son las que cambian los países, ¿no? Los países cambian en sus aulas. Es ahí donde está la fuerza, donde están las fuerzas morales, donde está hoy en Cuba, después de todos los años, recién hay una revolución que puede prender porque se gestó en la universidad. O sea, es el espacio de confrontación, ¿no? Y por eso les agradezco mucho, ¿no? No me imaginé esto, me abruma, pero para bien, me hace muy feliz poder escuchar. Es la única vez que voy a hablar largo, les prometo, porque quiero escucharlos a ustedes. Pero sí fueron los estudiantes los que cuando me invitaron a hacer política, regresé a la política en el 2003 con una panza de 8 meses, manipulada emocionalmente por qué país quería para mi hija y no era el que había. Y que yo podía cambiarlo haciendo formación, entonces me agarraron por mis dos debilidades, ¿no? Mi hija, que hoy es una mujercita de 21 años, y mi vocación docente. Así que regresé a formar cuadros, ¿no? Claro. Y ya me invitan a ser candidata y un estudiante que yo quiero mucho, Renato Sotelo, que es como un hijo, me dijo, dije, mi vida se acabó. O sea, tirarme en el jardín con los chicos a estudiar, disfrutarlo, se acabó. Y me dijo, tú nos has enseñado que hay que poner el pecho por la patria y cuando te dan la oportunidad te puedes correr, ¿no? Y me fregó. Y te fregó. Sí, Marisol, fregó. ¿cuál ha sido la decisión más impopular que has tomado a lo largo de tu carrera política? Un montón, todas. Claro, las difíciles no necesariamente son populares, ¿no? Pero son las, tú tienes que tomar la decisión que tienes que tomar. Es como, o sea, ver un referente político, un líder político, un actor político, un funcionario, tiene que hacer lo que tiene que hacer. Claro. Entonces, si tú tienes que hacer, por ejemplo, una conexión, el Sanjón, tienes que expropiar, pues. Entonces, que la gente obviamente no va a estar feliz porque le quita su casa, pero claro, si eso no lo acompañas de justicia, pagando más de lo que corresponde, pagando también lo que dejas, entonces se conviertes en un prepotente, ¿no? Pero probablemente la más impopular, dependiendo, ¿no? Porque fue impopular para un sector, impopular para otro, fue no firmar el indulto de Fujimori, ¿no? Eso me ha pasado una factura política muy grande con algunos sectores, porque nunca jamás entendieron que no era un antifujimorismo militante. Yo no soy anti nada, me parece que es totalmente inconducente. Pero la ley es la ley, pues, y si no se cumplen los requisitos, no se cumple, pues, ¿no? Claro. Entonces ahí hay eso creo que me ha generado hasta hoy una sensación de que no es real, ¿no? La otra cosa que ha sido bien impopular ha sido defender a muerte derechos humanos, ¿no? Defenderlos de verdad, con convicción, ¿no? Además yo he sido profesora del CAE, de militares, entonces no hay comprensión, ¿no? La gente no entiende que si algo está mal, está mal. Y que cuando tú trabajas en una institución y si tienes un cura que es pedófilo, lo tienes que sacar, pues, ¿no? No puedes blindarlo. Y si tienes un militar que usó el uniforme para matar a la gente, lo tienes que meter a la cárcel. Después de esta trayectoria profesional y política, ¿por qué este momento si decides encaminarte? Si bien es cierto, hay una trayectoria que ya has ido avanzando. ¿Por qué en este partido? ¿Por qué, de repente, cómo fue el funcionamiento con Lo Justo o con tus anteriores participaciones políticas? No, yo solamente he tenido un partido político toda mi vida, que es el PPC. Sí. Desde que entré, que fue como el 87, todavía era menor de edad. 87 pude entrar. Y bueno, luego se perdió la inscripción, por eso yo todos figuramos en como 2004, porque antes no había registro, pero en realidad es 87. Empiezo a formarme con la Fundación Konrad Adenauer en Alemania, he viajado muchas veces allá, social cristiana siempre, pero no militaba activamente en el partido, hacía política universitaria. De hecho, mi esposo era dirigente universitario del PPC, ¿no? Yo pensé que estaba enamorado de mí, pero estaba tratando de llevar votos. Y ya después se enamoró, pero entró por otra cosa. Sí, horrible, caí mal. Pero es mi compañero de carpeta y él sí militaba adentro, yo no, yo sí había universitaria, ¿no? Entonces nos contaron el cuento de que no éramos pepecistas, pero sí éramos, y al final, bueno, yo sí me inscribí, pero en el fondo sí había un brazo político del PPC. Y es el lugar donde he militado toda mi vida, ¿no? A mí me gusta construir relaciones, yo valoro mucho los procesos, mi relación política y mi relación con mi esposo, yo tengo mi vida, como siempre.
Y el PPC pierde la inscripción. Eso coincide con la muerte de Bedoya, que para mí ha sido un hombre muy importante en mi proceso formativo. Coincide con visiones distintas. Yo entro a un proceso de reingeniería partidaria que presido. Creo que la política a través de los partidos políticos ha fracasado porque no somos capaces de representar las necesidades de la gente. Se ha convertido en el requisito para postular, entonces ya ni siquiera hay un componente ideológico de unidad. Pero no tengo una salida, estaba queriendo construirla con este proceso de reingeniería que entendía meritocracia, procesos democráticos de verdad, y bueno, el tradicional pepecista, o sea, todo el mundo le tiene miedo al cambio, pero sí, no había cambio, la verdad, más de lo mismo no me interesaba, entonces ya no me inscribí, salto a lo justo por una casualidad, porque estaba buscando espacios de encuentro, tenía uno que se llamaba No te juntes con ese, porque todos te dicen, ay, me estoy reuniendo con quién, con Jorge. No te juntes con eso. Todo el mundo dice unidad, pero... Entonces salió la ley, una nueva modificación del Congreso, horrible, y decidimos comprar un kit con un grupo de amigos con el que estábamos haciendo reflexiones sobre el país y empezar con lo justo, pero con un calendario y con un objetivo muy claro. El objetivo no era el partido, el partido de lo justo era una manera de hacer política que se mantendrá siempre y era una decisión de ir a las elecciones. Yo tenía a mi madre muy mal, mi mamá murió recién en diciembre, así que la presidencia no era una posibilidad, ¿no? Las mujeres tenemos todavía en una sociedad machista como esta labores de cuidado que el Estado no atiende. ¿Es verdad? Entonces tienes que ser mamá y chambear. Sí. Tienes que, a pesar de que yo, digamos, no es que tenga que cocinar, no lo hago pésimo, pero tampoco una delicia, ¿no? Y tengo que ser hija, entonces tienes que ir a la clínica a cuidar a tu mamá y al día siguiente ir a trabajar. Como las labores de cuidado no tienen soporte estatal, te quitan mucho espacio. Pero mi mamá murió en diciembre y ya me lo planteé realmente, ¿no? Ya me lo planteé realmente. Momentos cruciales. Marisol, ahora queremos entrar a un segmento ya más temático, donde los jóvenes a nivel nacional te van a hacer algunas consultas. ¿Qué quieren? Ellos han participado de una dinámica previa, donde han organizado unas preguntas para cada uno de los candidatos. En este caso, felices de poder contar con tu participación. Perfecto. Entonces, un primer tema al que vamos a abordar es sobre política social. Y quisiéramos decir, por ejemplo, en cuanto a educación, ¿no? En teoría es una herramienta para la igualdad de oportunidades. Debería de funcionar de esta forma, pero con todas estas reformas recientes, la pandemia, los jóvenes han quedado hasta cierto punto sintiéndose como abandonados de este sistema. Esta reflexión nos lleva a la pregunta de nuestro primer estudiante. Buenos días nuevamente. Bueno, mi nombre es Mayra Chaví, soy de la Universidad Mayor de San Marcos, estudio ciencia política. Y bueno, la primera pregunta que hemos desarrollado es respecto al proyecto de ley de la fusión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Respecto a eso, primero quisiéramos saber cuál es su postura respecto a este proyecto de ley y también cuáles creen que deberían ser pues, las facultades que debería tener el Poder Ejecutivo respecto a estos proyectos de ley que inciden en entidades del Poder Ejecutivo. Respuesta corta, y si me lo permiten, respuesta larga. Respuesta corta es una medida política que no se ajusta a una estrategia de reducción del aparato estatal, sino a cargarse del enfoque de género. Todo lo demás son cuentos. Y cuando uno toma una decisión de esa naturaleza, en realidad no está construyendo nada, ¿no? Yo sí creo que el aparato estatal es muy grande. Sí creo que hay una burocracia que tiene que reencauzarse porque no puedes dejar a la gente sin trabajo. Lamentablemente hay que atender un problema social a partir de una reducción del aparato estatal, pero que se puede atender. O sea, no tiene que hacerse todo a lo bestia, ¿no? Y yo creo que eso es un disfraz. O sea, si tú me dices, ¿estás a favor? De ninguna manera es un despropósito. Si algo se tiene que garantizar en el Perú es que se fortalezca la atención a uno de los grupos de especial protección más numerosos. No que las minorías sean menos importantes, pero más numerosos, que además tienen enfoques interseccionales, que tienen problemas mayores vinculados al tema de educación que planteó Karen, ¿no? Porque vemos UNEDO y todas las barbaridades que hay para el futuro de todos ustedes, porque de nada le sirve un cartón si ese cartón no compite, ¿eh? Por si acaso, lo digo con vergüenza y con pena, pero es verdad. Pero vamos a cosas mucho más básicas, ¿no? 6 de cada 10 presos no acabaron el colegio. O sea, si no atiendes deserción escolar, hay un impacto en la vida del país.
Los ninis son, hasta el nombre es horrible, pero si no hay posibilidades laborales para un joven, ¿qué incentivo hay para que Exacto, estudie? acabas, pero ¿y ¿Pero hacia para qué? dónde te vas? ¿Para qué? Entonces, todo eso es algo que hay que atender y no pasa por la prepotencia del poder, que es lo que está manifestando ahora este Congreso de la República, que en lo particular, a mí, claro, obviamente cuando tu partido no está representado no te representa, pero hay solo algunas personas que para mí sí encargan la dignidad, por lo menos de la acción política, pero lo demás es una vergüenza, ¿no? Es mediocre, es chato. Más allá de que pueda discrepar, digo, bueno, pienso distinto, pero no creo que haya una billetera moviendo su voto, ni que haya, yo nunca había visto una cosa tan chata, tan vergonzosa, ¿no? Y el Ejecutivo está de rodillas, pues, para tener, la verdad, pues, ¿no? Está de rodillas para mantenerse en el poder y está cediendo funciones que son del Ejecutivo y que no son del Ejecutivo por un tema de distribución de poder, sino por equilibrio de poderes y por manejo del aparato estatal. Si tú no tienes el control del gasto, entonces no hay manera de mantener la caja fiscal equilibrada. Entonces, que tú le permitas al legislativo generar gasto avalado por el TC, también pone al TC de rodillas frente al Congreso. Y que tú además le permitas al Ejecutivo, o que el Ejecutivo se permita no observar normas para poder mantenerse en el poder y hacerse la loca, para tampoco asumir responsabilidades, o sea, ni siquiera tienen las agallas de firmarla, ¿no? Entonces dejan que el plazo venza. A mí, la verdad, lo que está viviendo el país es, podríamos hablar de cualquier cosa, en todo hay manifestaciones, pero la que ustedes han identificado no es técnica, es política. Es una salida para... No es política, es delictiva. Porque si fuera política, tendría la política no es el problema, los políticos son el problema. La política para mí es la forma más sublime del amor, porque es entregarse por el otro. Esto no es hacer política, esto es prepotencia en el poder. Me quiero cargar el enfoque de género, lo fusiono con inclusión. Quiero que inclusión tenga... Entonces, todo esto no es técnico, no responde a una demanda técnica, sino a cómo hago para que no chille la gente y no se dé cuenta, ¿no? ¿Y cómo hacer para asegurar que el acceso a la educación no sea un privilegio? ¿Qué mejorarías? ¿La inversión en el PBI? ¿Cómo lo incrementabas? ¿No? Ya nos pasan la voz de que estamos... Muy bien, está bien. Yo fomentaría beca 18, pero a mí eso me parece que... Eso, claro, no lo ven, yo lo veo porque soy profesora. Claro. Y sí, claro, tú notas que gente que antes no hubiera podido llegar a la universidad hoy llega, pero completaría algunas cosas en beca 18. Primero, la línea de base, ¿no? O sea, la beca 18 tú la puedes orientar con enfoques, o sea, con cuotas para mundo indígena, pero claro, si a ese chico, por ejemplo, a Guajún One Piece o a Yánica, esa oportunidad. no lo nivelas, después lo vas a traumar, porque el chico va a creer que es él el que está mal, y no el sistema asqueroso, que le puso un profesor que no hablaba su lengua, que no entendía su cosmovisión, que de repente le pagan la beca, pero no tiene cómo vivir, y su familia tiene que ver cómo se las arregla para pagarle, y le da, o sea, ese sufrimiento de ese joven termina llevándolo a su comunidad fracasado, y eso es inmoral. Es inmoral. Entonces yo completaría beca 18 con una beca de soporte para la permanencia, que pueden ser lo que había antes en San Marcos y en otras universidades, ¿no? Aumentar muchísimo la residencia estudiantil y hacer 1 año o 6 meses de nivelación para que el joven pueda tener las herramientas. Eso en beca 18. Que pasando por una revisión de lo que es infraestructura y calidad de la educación también. Pero lo que pasa es que comienza por la base. O sea, te está poniendo muy ambiciosa. El tema es más chiquito, porque yo he descubierto con los jóvenes del Centro de Derechos Humanos que aunque la infraestructura sea mala, si el incentivo es el correcto, el joven responde. O sea, yo puedo estudiar sentada acá con ustedes en el jardín, a mí me gusta Platón, el estilo platónico, claro, ¿no? claro. O sea, te doy la información y tú úsala. Yo creo que la cabeza se comienza a enriquecer, y claro, una aula bonita es mejor, pero no importa si un jardín... O sea, no importa. Yo estudiaba en la universidad hasta las 3 de la mañana. Los profesores no cobraban, los alumnos no pagaban y los chicos se quedaban hasta las 3 de la mañana estudiando. O sea, es el incentivo correcto, ¿no? Yo creo que no hay los incentivos. Si tú lo convences de cómo tomar decisiones con conocimiento te hace verdaderamente libre, el joven come los libros y se los... Pero claro, lo chato y lo mediocre no es la infraestructura ayuda, ¿no? Claro. Pero es como que te preguntara entre una casa y un hogar, ¿no? Yo no me voy a preocupar por mi casa que tenga 5 pisos, un jardín gigante y una piscina. Me voy a preocupar de que esa casa haya amor. Yo creo que en la universidad se ha perdido la vocación de enseñarle al joven a pensar en libertad.
¿no? Y eso me preocupa. Y lo otro que fomentaría es las escuelas mayores, que Claro. también me parecen claves, ¿no? Pero que no sean discriminatorias, que haya una oportunidad igual para todos, ¿no? Pasamos a otro segmento que conoces tú muy bien, justicia y lucha contra la corrupción. Uf. Como antesala podríamos decir que, claro, tenemos como 7 expresidentes peruanos entre investigados, procesados, condenados, que en general los peruanos nos sentimos que tenemos probablemente una herida, ¿no? La desconfianza hacia las instituciones. ¿Cómo un gobierno La de tuyo... confianza hacia todo. Sí, hacia los funcionarios, hacia los políticos. Hacia todo. Hacia el señor que se acerca a decirte buenos días, cree que te quiere robar la cartera. Ujú. Dicho eso, no doy más antesala, por favor, la pregunta de los jóvenes, ahora sí. Buenos días, doctora Marisol Perestello. Mi nombre es Diana Mamani Patiño y soy secretaria general del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNSA en la región de Arequipa. Y queríamos hacerle la siguiente pregunta. En Loreto, específicamente en la cuenca del río de Nanay, la cual es una zona que abastece de agua potable a más de 500.000 personas en Iquitos y forma parte de un área de conservación regional, la minería ilegal del oro se ha intensificado alarmantemente. A pesar de operativos de interdicción y la destrucción de dragas, estas actividades todavía continúan, alimentadas por el ingreso sin control de combustible y con la aparente corrupción o inacción de algunas autoridades. Todo esto ocurre en un contexto de escasa presencia del sistema de justicia y limitada capacidad de fiscalización en la zona. Por lo cual, nosotros debidamente le preguntamos, ¿qué medidas concretas implementaría desde la presidencia para erradicar la minería ilegal en territorios donde el Estado tiene poca capacidad de acción y cómo garantizaría una respuesta efectiva, sostenible y libre de corrupción para proteger tanto el ambiente como la seguridad de las comunidades locales? Muchas gracias. A ver. Grande, wow. No. Buenísima pregunta. Porque tú tienes una ruta fluvial. O sea, si ya tenemos problemas para el control de la ruta cemento, te estoy hablando de la carretera interoceánica que va a Madre de Dios, a toda la zona de explotación sexual y explotación de territorios, y toda la zona de las comunidades que hacen minería artesanal, y eso se confunde con la minería ilegal, aunque la minería ilegal solo es ilegal en tanto se haga en territorios en los cuales, por respeto al medio ambiente, no se puede hacer minería, es informal, cuando pudiendo hacerse minería no se ha regularizado, y es artesanal cuando se hace como una práctica ancestral. Y eso hay que entenderlo, no es lo mismo. Crear una masa crítica única es regalarle al minero ilegal gente que come de esto. El 80% de las mineras informales o artesanales somos mujeres. Y trabajan para alimentar a sus hijos. Por eso es que tú en Madre de Dios encuentras respaldo. Parece una locura, pero es porque de eso comen. Entonces eso hay que entenderlo. Pero la fluvial, que tiene que ver, tiene toda la ruta de Loreto, tú estás viendo el final, que es Nanay, pero tienes toda la zona de Cuatro Cuencas, Claro. el Marañón, Pastaza, Tigre, Corrientes, Claro. y eso divide las comunidades, las afecta, porque Completamente. genera trabajo para algunos, entonces y se pelea la comunidad. En Ajomarca, que no es fluvial, también se ha peleado la comunidad con una minería ilegal, informal que ha entrado, pero la mitad de la comunidad la apoya porque comen y como no hay trabajo. O sea, es un problema social que tiene que atacarse. Reinfo, yo fui parte del diseño de Reinfo. Reinfo lo que buscaba era eso. Lo que pasa es que, a ver, hay corrupción, mucha corrupción. El oro ha subido su valor hoy día en el mercado 3 veces. Mientras eso pase va a ser muy complejo. Entonces, ¿qué haría rápidamente? Primero, dividiría lo ilegal de lo informal y de lo artesanal. Si estás en Reinfo, solo puedes entrar si estás en territorio en el que podrías hacer minería de manera legal. Lo demás lo erradicas, pero lo erradicas. O sea, toda mi energía primero a atacar a los ilegales en zonas donde no puede haber. Ahora, habría que revisar estándares, porque cuando no había tecnología antes para garantizar medio ambiente y actividad minera, pero hay que revisar si hoy sí hay tecnología para poder hacer actividad minera con estándares, priorizando medio ambiente, ¿no? Entre agua y oro, agua, Ajá. siempre. Pero no es blanco-negro, pues, ¿no? Técnicamente, ¿se puede o no? No, ya, chao, no. Entonces vas y erradicas, y toda la fuerza del Estado en esa erradicación. Y dejas lo formal en un segundo momento, porque si no, los juntas. Y al juntarlos, el ilegal aprovecha la necesidad del informal.
Y ya lo segundo sería formalizar. Y ahí tienes otro problema con las concesiones, que son gigantes y muchas no son explotadas. Entonces hay que encontrar, o les pagan menos, entonces hacen el reinfo, pero le pagan una parte a ellos y la otra la sacan como minería ilegal. Entonces, ¿qué haría? Un reinfo recargado que tenía ese reinfo un calendario. Los calendarios se respetan, pues, porque cuando la excepción se convierte en regla, fracasa, que es lo que ha pasado con reinfo. Y en el tema de corrupción, no, yo creo que eso no es discursivo. Esas son dos herramientas que hay que potenciar. Por favor. Transparencia y denuncia. Sacaría la Autoridad Nacional de Transparencia de Minjus y la volvería un organismo constitucional autónomo para que pueda hacer su trabajo de verdad. Y, Con un presupuesto de verdad. Con un presupuesto de verdad y además no dependiente del Ejecutivo. Por eso tiene que ser organismo constitucional autónomo para que sirva. Y fomentaría a partir de eso denuncias con trazabilidad, para que la gente no denuncia porque no pasa nada, porque tiene miedo, porque cuesta plata. Pero si hay trazabilidad y respuesta, yo quiero evaluar si es que vale la pena también que la Dirección de Datos Personales de Protección de Datos, creo que vamos a necesitar convertirla en un organismo constitucional autónomo, porque la filtración de datos personales también es el origen de parte de los problemas del Perú. Y contra todos, el que la hace la paga. O sea, sí ahí activaría un tema de... Ahorita, next, 2 segundos. Activaría un tema de flagrancia muy fuerte para que la sensación de la gente, hay que enfrentar la sensación de impunidad permanente en el Perú. La gente tiene que tener respeto a la ley, ¿no? Y bueno, pues eso no pasa. Viene la pregunta 3, el siguiente bloque. Nos acompañan nos comentan por favor por acá, por interno. Ahí nos comentan. Ahí. Muy buenos días. Muy buenos días a todos, doctora Marisol. Mi nombre es Ruth Azucena Garro Guayanés, soy estudiante de Trabajo Social de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. En cuanto a la temática de poblaciones vulnerables, bueno, junto a mis compañeras hemos planteado la pregunta, ¿no? ¿Cuáles serían las estrategias que usted implementaría para garantizar que las personas en situación de vulnerabilidad, tanto niños, adultos mayores, mujeres, puedan tener una atención tanto eficaz y oportuna en los casos de violencia, sin importar en el lugar o zona geográfica en la cual se encuentren? Muchas gracias. Bueno, a ver, esa pregunta de 5 minutos, ya veo la pizarrita. Tenemos que fortalecer los CEMS. Los centros de emergencia mujer necesitan mayor financiamiento. Eso es clave. Necesitamos generar una cultura de cuidado que el Perú no tiene, para que la mujer pueda adquirir independencia económica, porque parte de la violencia familiar está soportada en la dependencia económica y en el cuidado de nuestros hijos, ¿no? Y eso es bien difícil de entender, ¿no? ¿Por qué una madre se queda aguantando el golpe por los hijos, ¿no? O sea, ¿por qué hay 500 personas secuestradas hace 30 años por Quispe Palomino en el Braem y a nadie le importa? Problema del Estado, pero cuando entrevistas a las mujeres y le dices, ¿por qué no te escapas si tú eres una indígena ayánica que conoce el campo mejor que el terrorista? Te contesta, por amor, porque ahí están mis hijos, ¿no? Y no es que le pegue el marido, es que la violan todos. Entonces, es bien difícil entender cómo te puede movilizar el amor en la maternidad si no tienes herramientas para alimentar a tus hijos. Entonces, el Centro de Emergencia Mujer es clave todos los espacios de protección, todos, si se ve, todos los espacios de protección contra violencia son claves. Pero en el Plan Nacional de Derechos Humanos, que yo tuve el privilegio de impulsar el último año cuando me fui de ministra, identificamos 13 grupos de especial protección. El grupo más grande es el grupo de mujer, 51% de la población. Identificamos un segundo grupo, niños, niñas y adolescentes, 30% de la población, con la data sensual de ese momento. El siguiente grupo era adultos mayores, 20% solamente eran analfabetos, y eso era una interseccionalidad mayor. Y luego venían personas con discapacidad, cárceles. Incluí 3 grupos a mucha honra: defensores y defensoras de derechos humanos, trabajadores y trabajadoras del hogar y el colectivo LGTB. Marisol. Perdón, ahí hay... No, es que creo que tienen que revisarlo. Hay indicadores. Lo bueno de ese plan es que tiene líneas de base. Okay. O sea, tú tienes una línea de base documentada del 2016. No sé si las otras barbaridades que han hecho, algunas muy malas, las que yo sigo, cárceles, desaparecidos, no tienen línea de base, pero en el mundo indígena, por ejemplo, no hay línea de base.
Entonces, no puedes planificar porque no sabes dónde estás. Claro. No tienes que saber a dónde estás. Y en el tema de mujer y tema de violencia, que es el tema que ha planteado, los indicadores son clarísimos. Uno es independencia económica. O sea, si no le damos a la mujer independencia económica, la violencia familiar es un ciclo y esa violencia familiar impacta en cárceles. 7 de cada 10 presos vivieron hogares con violencia familiar. O sea, que es claro, porque el chico termina yéndose y encuentra en la pandilla el hogar que no encuentra en su casa y lo demás es un ciclo que se repite. Y las políticas públicas no se cruzan, es una barbaridad. Hay que trabajar con interseccionalidad, porque la mujer además puede ser niña, puede ser indígena y puede ser discapacitada. Y eso la pone en una condición de vulnerabilidad mayor a si solamente si es un solo grupo de especial protección y no todo cruzado, ¿no? Entonces, ¿qué haría yo? Atiendo a ese. Como prioridad de Estado, primero al más frágil, que es interseccionalidad, ¿no? Niña, indígena, con discapacidad, ahí tienes que ir, ¿no? Niña que vive en la cárcel porque su mamá está presa. Y ahí es donde habría que fortalecer los SEM, porque Por los SEM supuesto. a nivel nacional... No, eso no hay nada, pero eso es no. muy fácil, sino que no quieren, ¿no? Pero tú crees, porque considerando que los SEM funcionan en las comisarías, y las comisarías tienen su horario. Bueno, pero las municipalidades también tienen espacios para que se pueda hacer denuncia, o sea, hay que fortalecer... Ahí, en esos Sí, sectores... todos, porque tienes un montón, programa Aurora, tienes un montón de programas, hay que centralizar la atención, que o sea, hay tantos que ya nadie sabe. Claro, pero hay que darle plata y hay que hacerlos eficientes. Exacto. ¿No? Porque no es que acá falte plata, lo que falta Hay son mucha ganas de deuda de la gastarla cooperación correctamente. también. Entonces, o sea, ¿la tiran o la gastan mal? En efecto. Vamos a la siguiente pregunta, que es sobre transporte. Y nos acompañan ahora, en la etapa virtual también otra vez. Qué bien. ¿Qué tal, doctora? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Gastón Silva, estudiante de Ciencia Política de San Marcos, y mi pregunta es la siguiente. El Perú está en una posición de interés relevante geoestratégicamente por primera vez en muchos años. ¿Cuál es su propuesta para enfrentar la expansión urbana desordenada y la ocupación informal de suelos en distritos y regiones estratégicas del país, caso Chancay, caso Hilo? ¿Y cómo piensa usted articular estas acciones con un sistema de transporte eficiente que responda al impacto de los nuevos megaproyectos? Creo que después del guano, la anchoveta, esta es una oportunidad para el Perú que nos agarra en el peor momento político. Claro. O sea, porque el 26 se cambia todo el poder en el país. Todo. No solo presidente, vicepresidentes, congresistas, ahora los senadores, parlamento andino, sino que también cambia gobernadores y alcaldes. Eso es peligrosísimo. Yo tengo mucho miedo de la infiltración de los partidos políticos por parte del crimen organizado, que creo que es el gran enemigo, más la estupidez y la mediocridad, pero en fin, eso ya. Pero peor que eso, o sea, el tonto que quiere robarse $20,000 y esconderlos en un water es peligroso. Pero el narco, el proxeneta, ese es mucho más peligroso, porque te infiltra y toma el poder, ¿no? Y creo que contra eso peleamos, Gastón. En el marco de eso aparece Chancay. Claro. Chancay tiene varios riesgos, ¿no? Primero que generemos una dependencia económica de China tan brutal que no sepamos tratar con China horizontalmente y nos arrodillemos. Eso siempre nos ha pasado con las potencias, ¿no? Claro, la vocación de imperio de China yo la respeto y hasta la envidio, pero yo no tengo vocación de súbdito. Entonces, horizontal, pues, ¿no? Está todo bien con tu sexta parte de la población del mundo, ¿no? Pero es mi puerto, es mi tierra, es mi agüita. Respetémonos. Y eso supone un liderazgo fuerte que no se arrodille porque lo llevan a China a conocer la muralla, pues, por Dios. No con tu plata, mira foto. Pero eso pasa con muchos políticos en el mundo, en el mundo. Para mí, Chancay tiene varios problemas. Uno, tienes la Panamericana Norte, un desastre con todos los problemas que ha mencionado Gastón, ya descrito, que tiene que ver con reubicación. Yo creo que tenemos, si nosotros logramos generar una conexión rápida, que puede ser un tren que conecte de Tacna a Tumbes, tú puedes utilizar todos los terrenos que no se utilizan ahora por problemas de comunicación y acceso a servicios con mucha facilidad, pero tú le tienes que dar a la gente alternativas. Claro. Sí, hoy día yo estoy trabajando con la gente de San Juan del Lurigancho, porque la están sacando a la mala, no solo les están pagando una porquería de plata, sino que además hay gente que no tiene la titularidad del inmueble, o sea, que la sacas a la calle. O sea, que yo creo que hay que tener propiedad y posesión, ¿no? Y ahí darle a la gente salidas y hacer campañas de... O sea,
tiene que haber subvención en muchos casos, porque son casitas súper humildes, sin agua, sin servicios, pero es su espacio seguro, Claro. ¿no? Entonces hay que eso replantearlo. Y luego usaría las carreteras, 3 tipos de comunicación. Uno, el mar. Hay que fomentar que Hilo y Chimbote, como que ya están, se conviertan en puertos de cabotaje para Chancay, de manera que dinamizas toda la zona. Junto con eso, si ese dinamismo se convierte en un foco, en un hub para toda América del Sur, tienes adicionalmente en Arequipa el calado necesario, tienes en mi tierra, en Tacna, el calado necesario, tienes en Marcona también el calado necesario, y tienes, digamos, una serie de puertos que se pueden convertir en puertos de Integrarse. cabotaje y en puertos de llegada y generar rutas de tránsito. O sea, la gente no se mueve por el mar en el Perú, pero te mueves en bus. Pero si hacemos esto bien, tú podrías venirte, en vez de en bus, en barco, de Hilo a Lima, ¿no? Sin ningún problema, o sea, pasa en todo el mundo. En ferry, ¿no? En distancias más cortas. Y luego tienes la Panamericana Norte, que puede aumentar un carril o un tren. No lo priorizaría el tren de la Sierra, para conectar a través de, entre cordilleras, todo el Perú de arriba a abajo. Y tener 2 trenes que nos lleven a Brasil, porque así aumenta nuestra capacidad productiva. No solamente se puede sacar por Chancay los productos peruanos, sino también los productos de Brasil, y nos conectamos al Atlántico. Marisol, pero vas a necesitar 2 gobiernos. ¿Cuál sería la primera Es medida? que el Perú no va a cambiar. El que crea que va a cambiar en 5 años. Primero tienes que tomar la decisión, blindarlo. ¿Cuál sería esa primera decisión? La que está Eso, señalando. creas una autoridad que se encargue de hacer esto, lo proyectas a 10 años, estos son los plazos, los zanjas, los cierras, nadie lo mueve, pones al mejor, candados para que no haya corrupción, vigilancia ciudadana y plazos que la gente pueda monitorear. Lo que la gente está harta es que le mientan, pero si alguien cree que el Perú cambia en 5 años, o sea, lo están engañando, ¿no? Pero dame la ilusión de que está cambiando. Claro. Yo puedo esperar. Y el Perú tiene, ya next. Sí, así estamos. Está muy Bueno, bien, así vamos tiene que ser. avanzando, vamos avanzando. Bueno, pero termino. Sí. Los padres de todos ustedes quizás sean la primera generación de profesionales. Muchos de sus papás son analfabetos. Muchos, y si no lo son, no hicieron vida universitaria. Y se están rompiendo el alma para que ustedes sean profesionales. A mí no me cuenten que los padres no somos capaces de pensar y tener paciencia para darle a la siguiente generación futuro. Claro que sí. Lo que pasa es que acá se roban todo y nadie le cree a nadie. Pues. En efecto. Y eso es a lo que aspiramos también cambiar, ¿no? Con este tipo de, por ejemplo, espacios donde los jóvenes se involucran y tratamos de generar Es reflexión maravilloso. sobre ello. Ustedes van a cambiar el Perú, nosotros ya la fregamos, chicos. Tratar de arreglarlo. Ahí ¿no? vamos, ahí vamos. O sea, a ver, somos una generación enferma, Karen. Convivimos con la muerte. Bailábamos la Macarena mientras mataban a la gente en Ayacucho. O sea, ustedes tienen la herida de la pandemia, también vayan pensando en curarse, pero no la procesamos bien como país, pues. Pero tenemos 5 años, yo creo que 26-31 es transición. Contener al ingreso y la toma del Estado por parte del crimen organizado, sentar las bases, y el 31 es el año de crecimiento. Las brechas sociales persisten. El modelo económico entra en debate. ¿Crees que es posible crecer económicamente sin un cambio profundo en el modelo extractivista? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Creo que sí, en el larguísimo plazo. Creo que no hay que cometer los errores que cometió Alemania con el cambio de la matriz energética al 2050 y una dependencia económica de la energía de Rusia y Ucrania, que es en realidad la que está pagando los platos rotos, porque todavía no creo que estemos listos todavía como humanidad para un cambio de matriz energética hasta aprender a almacenar la energía eólica y hasta encontrar otras formas. Nosotros tenemos la ventaja de la energía que nos da el agua, energía solar, gas, o sea, sí podríamos cambiar el extractivismo como para matriz energética. Creo que no explotar los recursos naturales es un error. Creo que hay que explotarlos, pero creo que hay que explotarlos respetando medio ambiente y pueblos indígenas y distribuyendo mejor la riqueza, ¿no? Haciendo que el dueño de la tierra participe de las ganancias. O sea, yo creo que el hecho de que el subsuelo sea propiedad del Estado y que no haya por lo menos un beneficio directo frente además la incapacidad de que el beneficio indirecto llegue por el canon y las regalías. Claro. O sea, la cuarta parte, el 40%, 60% del canon en algunas regiones se gasta en transportes, ¿no? Transportes y gasolina. Entonces no se ve nada, pues nunca se ven cambios, ¿no? Entonces el cucama o el quechua del pastaza que
que antes tenía su río para comer su carachama, hoy día tiene un río contaminado y no no tiene un puede colegio, hacer no, eso. entonces no le interesa para nada que se siga sacando petróleo. Pero si Afecta lo haces directamente. coparticipativo, y entonces la cosa cambia. Ujú. Tenemos una pregunta ahora ahí. Por favor. Acompañan desde Tacna. Mi Tu tierra! Voy a estar el domingo hablando 2 horas sobre Bolognese y lo que significa el Día de la Bandera. Así que ahí estás, María José. Qué gusto. Lombardi, obvio. Doctora. Sí. Buenos días, doctora Marisol. Un gusto conocerla. Recibo un cordial saludo. Bueno, mi nombre es María José Lombardi y soy estudiante de Derecho de la Universidad Privada de Tacna. También soy representante estudiantil en mi universidad. Y bueno, me permito plantearle la siguiente cuestión que considero resulta crucial al menos para la región de Tacna y el sur del país. Bueno, considerando que la zona franca de Tacna, también conocida como la Sofra Tacna, está atravesando una crisis estructural debido a un modelo económico centrado principalmente en la reventa de productos importados con limitada industrialización, escasa articulación con las agroindustrias y las micro y pequeñas empresas, las MIPS, pérdida de competitividad frente a la zona franca de Iquique y carencias en visión de sostenibilidad. ¿Cuál sería su propuesta integral para poder transformar la Sofra Tacna en un verdadero polo regional de desarrollo productivo, industrial sostenible y que principalmente no solo promueve el empleo formal, sino también atraiga inversión, incorpore innovación tecnológica y se articule eficientemente con la economía local y el comercio binacional? Bueno, a ver, nuestra tierra tiene varias características, ¿no? Primero que es una tierra, tienen que ir algún 28 de agosto a la procesión de la bandera para que sepan lo que es amar al Perú. Tacna está cortada y cuando vayan a verlo lo van a ver por la línea del tren. Y hay un Tacna boyante que está en crecimiento y hay una Tacna completamente abandonada. Tacna vive básicamente del comercio y Sofra Tacna es súper importante. Bueno, también el tema de la mosca de la fruta nos tiene enfermos porque eso puede terminar con los cultivos y tenemos una serie de limitaciones, pero en general somos un pueblo muy luchador. Sofra yo lo reinventaría para que vuelva a cumplir el rol que en su momento cumplió con el tema del cambio de timón. No me encanta pues que hayan entrado combis con cambio de timón, pero en Tacna las hacíamos bien. Pero si tú lograras que el gas de camisea, que tendría que cubrir la demanda del sur, y que podría, ya llega, pero no solamente para el servicio doméstico, sino que también llegara para que en Sofra Tacna, que están vacíos los almacenes, es una vergüenza, se pudiera hacer ahora con las mismas instalaciones con las que se hacía el cambio de timón, el cambio a gas, eso le podría dar a Sofra un movimiento importante y hay que trabajar procesos de industrialización. O sea, la puerta de Chancay, que en Tacna está muy cerca de Hilo, y hay que mejorar la carretera de Boca Arriba, digamos, eso hay que arreglarlo rapidito, pero eso lo pueden hacer los gobiernos regionales, aunque sea carretera nacional, y pensar en nuestro Puerto Grau, que es parte del sueño tacneño. Lo que hay que hacer es industrializar, porque China tiene la 6ª parte de la población del mundo, pero es un mercado al que hay que venderle lo que no tiene, porque no le vas a vender lo que tiene. Claro. Entonces, ¿qué tiene Tacna? ¿Qué tiene Moquegua? Tiene buena fruta, muy buena fruta. Entonces, ¿cómo la industrializamos? O sea, ¿cómo hacemos que la coca, el narcotráfico, o sea, no la cocaína, pero la hoja de coca tradicional, que tiene fines medicinales, y que es una práctica, y yo chacho, porque tengo muchos años trabajando en la zona de sierra, digamos, ya aprendí a utilizar las cosas buenas de la sagrada hoja de coca. Pero Enaco se está cargando toda la posibilidad de una producción lícita, porque compra la mitad, porque paga un mes después, horrible. Pero hay que comenzar por cambiar la prohibición de Naciones Unidas. La coca no es el problema, la hoja de coca no es el problema es la cocaína. Claro. O sea, es como que me dijeras, bueno, no sé, el problema que pasa con la marihuana, ¿no? O sea, cómo divides lo que hace daño de lo que no, ¿no? Y cómo usas la potencialidad de lo que es bueno para los nervios, para algunos niños que tenían enfermedades que se han ido curando, para temas ansiosos. Entonces, ahí hay una inversión que tiene que hacer el Perú en investigación y en tecnología, que se supone que debería de haber hecho Enaco y no ha hecho, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades de la coca, de la sagrada hoja de coca? Porque es lo que tenemos. Porque China no nos va a comprar arroz. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos nosotros que no tengan otros? Claro, se la ven. No, el narcotráfico, además, es una cosa también interesante de ver. El narcotráfico no le hemos ganado porque es un negocio en el que gana todo el mundo. Y eso es un error. Tienes que saber que tu enemigo no solo es el narcotraficante, es el que recibe la coima del narcotraficante a todo el nivel de distribución. Y también el destino, ¿no? Porque no es que los consumidores sean santos, también hay ahí un delincuente. Entonces,
Industrializar tiene que ser una meta que sí se puede lograr en 5 años. Así como tú me has dicho, Marisol, pero recién a 10. Pero nadie va a industrializar ni invertir en tecnología si no tiene mercado. Pero si tú le aseguras que ese mercado va a existir, porque vas a tener la salida, porque vas a tener el puerto, porque vas a tener además la posibilidad de ir por Brasil al Atlántico, porque vas a tener a la gente, entonces vas a invertir. Y si tienes el tren que cruza toda la sierra conectando la cordillera, en Ancash, por ejemplo, tienes Chimbote, Nepeña, Casma, Huarmey, y tienes Huaraz, pero la zona del medio, la zona de Aija, tienes idea de lo abandonada que puede estar, porque es una zona entre cordilleras. La conectas con tren y le vas a dar vida a todos los pueblecitos donde la gente tiene derecho a vivir. ¿Por qué tengo que irme de mi pueblo? Si a mí me gusta mi pueblo. Yo soy de Tacna, de Ilabaya, de Toquepala, pero he vivido mucho más en el Tacna, pero soy chimbotana por matrimonio y de Nepeña. Es mi pueblo. Entonces no tienes por qué sacarme de mi pueblo, dame condiciones, ¿no? Y yo creo que la industrialización es el camino, y eso sí se puede en 5 años, identificando mercados cautivos con producción local que tenemos. Next. Tenemos el último segmento, que es sobre seguridad ciudadana y crimen organizado. Ok. Bueno, el tema... Ahora, todos estos son mis sueños, ¿ah? El partido está construyendo el plan de gobierno. O sea, yo no te puedo decir que ese sea el plan de gobierno del partido, porque mi partido es un partido plural y que necesita mucho debate, pero hay que ajustar el principio de subsidiariedad de la Constitución, porque el Estado chiquitito y eficiente, que es el que yo quiero, tiene que ser un Estado presente, porque nadie va a invertir en agua en Huancavelica, ni nadie va, entonces hay lugares donde el Estado tiene que tener mucha más posibilidad de acción, ¿no? Y llegar a zonas como Puno con tanto porcentaje de anemia, Puede ser, pobreza. no, 60% anémicos, esos niños no van a saber leer, es una tragedia. Al 6º mes ya. Eso es una tragedia. Sí. Y el circo que tenemos en el Congreso es una vergüenza, pero Puno es una tragedia. Realmente una tragedia. Peor pospandemia. Pero lo que también es tan trágico como ello es el crimen organizado, ¿no? ¿Qué hacemos ante una situación? ¿Cuáles serían tus primeras medidas? ¿Cuál sería, cómo estaría conformado ese equipo de trabajo que no suene a medidas preventivas, digamos, como simplemente, probablemente generar este espacio donde salen militares a las calles? Eso tonterías. No tengo idea de lo que hablan. En efecto, ¿no? Porque tú dirías, ok, ¿realmente eso persuade al ladrón? Sí, se mueren de risa. Por supuesto. ¿Qué medidas en los primeros 100 días, Marisol, tomarías, y luego le damos el pase a nuestro querido amigo presencial? Ya, entonces te contesto. Sí. Tú primero tienes que devolver a la gente la sensación de seguridad, porque todos estamos pensando, y así no se puede vivir. Sí. Entonces, lo primero que tienes que atender es la persecución y la sanción, porque esto es una política criminal y no tenemos una política criminal eficiente. Pero en los primeros 100 días hablas de política criminal y la gente se vuelve loca, porque ya el terror nos está ganando a todos, ¿no? Y ya no por mí, por mi hija, ¿no? Entonces, los primeros 100 días tienen que haber mensajes muy claros. 1, unidades de flagrancia. Las implementaría en los primeros 20 en todos los penales del Perú, porque no tienes que gastar en inversión en infraestructura. Una oficinita chiquitita donde tú tengas toda la tecnología para que si el juez no puede ir, entre por Zoom, así como lo estamos haciendo nosotros. Tecnología de punta, que la hay y que existe, con bloqueadores para que obviamente eso no beneficie a los extorsionadores de adentro. Entonces, unidades de flagrancia en cada penal te habilita 69 unidades de flagrancia en el Perú. Inmediatamente, y puedes utilizar otros espacios. Yo hablo de cárceles porque ahí tienes al INPE, ahí está la carceleta, así que no hay que gastar en infraestructura, Claro. que es el cuentazo por el que se demoran en implementar las unidades de flagrancia. Abriría, que eso ya se ha hecho, a todos los delitos. Te chapo, te meto a la cárcel, porque eso manda un mensaje muy claro, de el que la hace, la paga. Y eso te va a permitir ya hacer lo que hay que hacer, mediano y largo plazo, y prevención. Lo primero entonces es devolver la serenidad. Hay que sacar policías a la calle y reemplazar las tareas administrativas. Yo no usaría policías para temas de tráfico.
de tráfico, no de drogas ni de armas, Tránsito. sino de tránsito. O sea, me parece un desperdicio, ¿no? Y creo que esa puede ser una labor local municipal bien entrenada, ¿no? Porque obviamente necesita cierto nivel de especialidad, ¿no? Y las cámaras pueden reemplazar al malcriado que se quiere pasar de listo y le metes la multa y le llega la multa. Y luego las multas hay que pagarlas, que es lo que pasó en el Callao, ¿no? La gente aprendía a manejar cuando cruzaba de San Miguel al Callao. ¿Por qué? Porque en el Callao te cobraban la multa, ni siquiera saben el monto. Es la sensación de que acá te castigan y acá no. O sea, es como mi hija con mi esposo y conmigo, ¿no? Cuando yo le digo no, sabe que puede terminar siendo sí. Solo tiene que sonreírme y darme un beso. Cuando su papá le dice no, ni siquiera le voy a preguntar. Yo quisiera yo tener esa autoridad con mi hija. Y te conoce el tono de voz. Hay algunos nos míos que son no. Entonces la gente tiene la misma percepción. La gente sabe lo mismo, ¿no? Entonces hay que hacer que la ley se cumpla, chavo. Se acabó. Mi amigo, mi primo, mi tío, mi sobrino, se cumple para todos por igual. Y cuando eso se empieza a ver, inmediatamente la ley y el Estado de Derecho recupera valor. Hoy nuestro Estado no vale nada. La gente cree que si tiene los contactos suficientes no tiene que cumplir la ley. Pero a la par, si tienes una policía también corrupta, Con ¿cómo camarita, trabaja? pues, camarita. ¿Cómo avanzamos? ¿No? Camarita. Disuasivos externos se llama. Ujú. En Estados Unidos la usan. Porque la gente está proclive a, en un país como este, desestructurado, la acción colectiva te lleva a que todo el mundo normalice la corrupción. Entonces ponle luz. La luz lo cambia todo. Gracias, Marisol. Daniela Torres, Relaciones Internacionales, Universidad Ignacio de Loyola. Bueno, la pregunta es, hemos visto que la mayoría de propuestas inclina a políticas punitivas como el incremento del número de cárceles. En ese sentido, ¿cuál sería su enfoque frente a la criminalidad? Ya. Y muchísimas gracias por la pregunta y que me la regalen al final. Yo soy agente pastoral carcelaria, tengo que comenzar por confesar eso. Entonces no les estoy hablando desde el libro, sino desde el conocimiento profundo de la realidad penitenciaria. Entré como congresista, seguí como ministra y desde el 2017 hasta ahora soy agente pastoral. Voy todas las semanas a Castro Castro, del Lurigancho, bueno, ahora no por esta locura, pero trato de ir siempre y conozco casi todos los penales del país. Y es una realidad que la gente no entiende. Y lo hago, primero por misericordia, segundo porque yo soy una mujer de fe y ahí encuentro me reconforta espiritualmente. Pero además me ha permitido entender la seguridad desde otro enfoque. Porque una cosa es entender la seguridad con 33 millones de peruanos o 34 buenos, donde hay 100.000 que están en la cárcel, y otra es entender a los 100.000 que están en la cárcel. Claro. Cambia completamente el enfoque. Datos. 9 de cada 10 no pagaron un abogado privado. O sea, en la cárcel están los pobres. Porque los delincuentes son transversales, ¿ah? O sea, cuello y corbata, los estafadores. ¿Por qué solamente de 9 de cada 10 paga un abogado privado? ¿Tú crees que tus padres no pagarían por tu libertad? Por supuesto, venderían la casa. Claro. Entonces, si no tuvieron un abogado privado, pues no tenían plata. Hay pobres. Segundo dato. 7 de cada 10 hogares con violencia familiar. O sea, que hay que trabajar en el tema de violencia familiar. En esa herida hay que trabajar. Eso los lleva a las pandillas, 8 de 10 barrios con pandilla. No necesariamente terminaron en la pandilla. Data del 2016, Censo Penitenciario 2016. 6 de cada 10 no acabaron el colegio, deserción escolar. Esas causas hay que atacarlas con una política criminal. O sea, hay que hacer una política de monitoreo de la deserción escolar, hay que ir a revisar al papá, hay que sancionar al papá que no lleva al hijo al colegio, porque identifica si no lo lleva porque no tiene plata, porque es un borracho. Hay que hacer que los niñitos no tengan que caminar 2 horas para ir al colegio, porque eso les quita rendimiento. Hay que atacar la anemia y la desnutrición, porque los niños dejan el colegio porque se avergüenzan, porque no pueden leer, porque se echan la culpa y no tienen la culpa ellos. Entonces ahí ataca violencia familiar para bajar criminalidad, pero eso es 10 años, pues. 10 años. Persigue los 100 días, el primer foco de acción tiene que ser el que la hace, la paga con toda la firmeza, con toda la policía, con las cámaras que sean necesarias y con la plata que haya que meter, porque la justicia no es un gasto, la justicia es una inversión. Un Estado de Derecho que no tiene justicia no es un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho se concreta en 2 formas de representación del poder que la ciudadanía percibe. Tributación, capacidad de recabar recursos y distribuirlos con justicia,
chapa tu choro y supremacía de la ley, capacidad coercitiva. Supremacía de la ley se cae con chapa tu choro y déjalo paralítico. O sea, eso es venganza privada, justicia en mano propia, ojo por ojo, eso no es capacidad de hacer cumplir la ley. Y roba pero hace obra, entonces el Perú es un estado fallido. No lo digo yo, lo dice el Latinobarómetro 2021 en una editorial hermosa que se llama Diosa Macondo, donde describe el Perú que tenemos. Ahora, el Perú que queremos tiene que ser un país con ley, con orden, pero también con esperanza. Ahora tenemos un segmento particular donde los jóvenes van a te van a comentar sobre un compromiso que queremos que Ay, asumas. por favor. Hola Marisol, soy Margaret Rodríguez, soy estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Perú y como bien mencionó Kai, vamos a aprovechar un poco el espacio de cierre de este diálogo que hemos tenido para también plantearnos las demandas, tanto como un grupo presencial como los compañeros y compañeras que nos acompañan desde virtual de diferentes regiones del país. Este compromiso, como comenté, tiene esas demandas que está en un documento que nos gustaría poder compartirle y que usted también podía leerlas y firmarlas también como parte de un compromiso como su propia candidatura a la presidencia. Por favor, ¿dónde está? Segundito, por favor. Voy a tener que traer mis lentes, porque no veo. No, acá no, Allá, sí, por favor. He tenido acercamos. que dejar la vanidad y asumir que ya no veo. Marisol, ¿viste? A ver, dije hacerlo en letra 8. Ah, no, este tamaño sí. Voy a leer a la altura en la que sí. En nombre a tú. Entonces tú, mejor. Como compromiso país, en nombre de los y las estudiantes universitarios aquí reunidos y reunidas, hacemos entrega de este documento como testimonio de nuestras principales necesidades, preocupaciones y aspiraciones. Por una educación de calidad. La educación es la herramienta que tenemos los jóvenes para seguir trabajando por el país, por una gestión que no olvide a las regiones. Los ciudadanos de Tacna, Junín, Arequipa y Ayacucho están preocupados por el abastecimiento de servicios de calidad, servicios reales, por un liderazgo donde no olvide su motivo para incidir en la política a través de la transparencia y el diálogo. Y recuerde que seguimos haciendo, transformando y reconstruyendo el país juntos. Confiamos en que si llega a asumir la presidencia, usted se comprometerá a escucharnos, atender nuestras demandas y construir un país donde la educación, la igualdad de oportunidades y el bienestar juvenil sean prioridades reales. Este compromiso simboliza nuestra esperanza en un liderazgo que dialogue, represente y actúe con responsabilidad frente a quienes somos el presente y el futuro del Perú. Así que le hago entrega del compromiso para que pueda firmarlo. Ya, pero yo les doy su vuelto. Sí. Yo les doy su vuelto. Firmo, sin duda, pero también quiero comprometerlos a ustedes. Porque la política está llena de la gente incorrecta, porque la gente correcta no quiere entrar. Porque sus legítimas aspiraciones personales de maestrías y doctorados las aliento, pero su compromiso es regresar. Porque si el Perú sin peruanos no funciona. Yo me comprometo, llegue o no llegue a donde sea, a estar siempre del lado de sus fuerzas morales. Ustedes representan eso. José Ingenieros decía que los jóvenes no tenían complicidad con el pasado. Suéltennos. Nosotros ya fracasamos. Nosotros no pudimos. Hemos sobrevivido a la muerte como nuestro compañero. Es lo que ha quedado. Mi generación es una generación que convivió con la muerte. Ustedes pueden mejorarnos y tenernos un poco de compasión, pero sí se van, porque se cansan, porque ya no quieren luchar, porque perdieron la esperanza. ¿Para qué? Entonces, yo me comprometo, pero ustedes también. Vamos por el cambio. Muy bien. Voy a firmarlo, ya después vuelvo a firmar. Después tendremos el programa Funcionarios al Aula, donde vamos a hacerte recordar este compromiso. No te preocupes, no va a ser necesario, quiero una copia nomás. Pero me firman el suyo también, ¿ah? Va a ser así, No, va a ser así. Vamos a ir al mundo a desarrollarnos profesionalmente, vamos a regresar a devolverle a nuestro país lo que nuestro país se merece. Y ahora viene una sección Hoy final. estamos, ya ni me acuerdo, 6 de junio. 6 de junio. Ahí está. Listo. Gracias. Marisol, antes que te vayas,
Muy rapidito. Esto sí toma así 30 segundos, porque es un sí o no. Ajá. ¿Un sí o no? Ahí vamos. ¿Crees que el Congreso debe conservar la facultad de destituir al presidente por incapacidad moral? No. ¿Estarías dispuesta a cerrar el Congreso si consideras que obstaculiza su gobierno, tu gobierno? No. ¿Apoyarías la convocatoria a una asamblea constituyente durante tu mandato? Tendría que evaluar la conformación del Congreso y si va a ser mejor o peor. O sea, tal vez. Sí, porque volver a poner la firma de Fujimori en la Constitución es una afrenta. La Constitución golpista tuvo sus consecuencias. Finalmente se limpió, que fue el esfuerzo que todos hicieron cuando participaron del CCD. Yo practicaba en el CCD en ese momento. Y todos tuvieron la confianza de que la construcción de un bloque de constitucionalidad le diera consistencia, y creo que eso fue bueno. Quitar su firma le regaló vida propia, y volver a ponerla es una necedad, pues, ¿no? Es no aceptar que ya tiene que construirse un fujimorismo sin Fujimori, con ideas, ¿no? Y dejarlo descansar en paz, que ya digamos, ¿no? Ya tiene una vida y quienes lo quieren, y yo jamás dejaré de pensar que estuvo preso por violaciones a derechos humanos. Igual deseo que descanse en paz, pero si la Asamblea Constituyente tiene la formación que tiene el Congreso actual, perdemos todos los derechos, ¿no? Me parece súper irresponsable hoy alentar una Asamblea Constituyente cuando el Perú está tomado por grupos de poder y por criminalidad organizada que deciden en el Congreso cómo asegurarse que se sienten ellos mismos otra vez. O sea, no lo haría. Creo que necesitamos un nuevo pacto social, sí, claro. Creo que necesitamos una constitución más que nueva, que tenga un espíritu que nos una, sí, pero no creo que sea responsable hoy, con la polarización y con la violencia, alentar una asamblea per se. Sí, un nuevo pacto social que puede discutirse en el foro del Acuerdo Nacional, que puede plantear reformas concretas como esto de la incapacidad moral. Yo creo que eso tiene que tener otros caminos, y sí creo en la muerte cruzada, ¿no? Eso sí me parece importante. O sea, ahí sí te atraco la incapacidad moral. Con muerte cruzada sí, modelo ecuatoriano. ¿Consideras que el modelo económico actual, basado en el libre mercado y la estabilidad macroeconómica, debe mantenerse sin reformas estructurales? Yo creo que el problema... ¿Te refieres a la base constitucional o a la ejecución de esa base constitucional en la realidad? A la base. Yo creo que el modelo constitucional yo lo he defendido siempre. Creo que hay que corregir la subsidiariedad para que el Estado pueda ser más fuerte en lugares que requieren una presencia de Estado. Pero creo que tiene que respetarse y cumplirse, que no haya monopolios, y que haya supervisión y control, ¿no? O sea, yo sí creo que el problema es que hemos permitido que el mercado se confunda con mercas, que hacen lo que les da la gana, que explotan, que hacen que un trabajador trabaje 14 horas o 16, hay que fortalecer su UNAFIL, hay que supervisar, fortalecer la capacidad de supervisión del Estado. Y además el modelo también ha fracasado porque el modelo alemán, que es de donde se copia, cree en la descentralización. Y en el Perú la descentralización es un chiste, y un chiste malo, ¿no? ¿Estás de acuerdo con renegociar los contratos de grandes proyectos extractivos y vigentes? Yo creo en los contratos ley, yo creo en la seguridad jurídica, pero sí creo que se puede renegociar. Renegociar en el marco de los términos del contrato, necesitas ser un buen abogado para saber que siempre hay letras chicas, hay que buscarlas. Pero nunca romper la seguridad jurídica, porque eso es lo que te da credibilidad, ¿no? ¿Estás a favor del matrimonio civil entre personas del mismo sexo? Absolutamente. ¿Crees que debe mantenerse? No sé si usaría matrimonio civil, ¿ah? O sea, porque sí, o sea, porque la verdad es que no entraría en este conflicto del mater, de la matriz, y que es una figura religiosa. Probablemente lo que se haría es igualarlo, ¿no? Que cambie todo en el Código Civil. O sea, en el Código Civil es la unión civil, y pero no entraría, o sea, no haría distingo. Y sí, yo creo que en el amor y en la decisión de dos personas de vivir su vida no hay que meterse, ¿no? O sea, creo que yo respeto mucho la decisión y la libertad de la gente. ¿Crees que debe mantenerse entonces el enfoque de género en el currículo escolar? Absolutamente. Creo que tienen que leer lo que significa todos estos que no saben lo que hablan. ¿Estás de acuerdo con permitir el uso de armas de fuego por parte de ciudadanos en defensa personal?
No es un tema que haya trabajado en profundidad, soy militar, así que no es que no me gusten las armas. Prefiero, mira, cuando hay algo que yo no puedo controlar, como la migración, como la minería, prefiero regularlo. O sea, ¿tenemos capacidad para controlar que no tengan armas? No. Prefiero tenerlo registrado para saber quién las tiene legalmente y quién no, pero sí me da mucho miedo, la verdad, me da mucho temor. ¿Apoyas que se expulse inmediatamente a extranjeros que cometan delitos sin proceso judicial completo? No, yo di la ley para expulsión de extranjeros sentenciados. Pero si no es no, pues es terrible, ¿no? Es jugar a te designo, ¿no? Y con la xenofobia hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando somos un país migrante por naturaleza y el 10% de nosotros vive fuera, ¿no? Creo que no hay que dejarnos espantar. Ahora, el preso venezolano ha complicado la vida de los venezolanos en el Perú, porque como tiene un perfil criminológico mucho más agresivo, porque viene de un estado convulso, o sea, es como el delincuente chorrillano y el delincuente chalaco, ¿no? Los chalacos son maravillosos, pero hay una violencia que por supuesto se ha corregido, que haya trabajado mucho en eso, que no vas a comparar a eso con un ladrón o con un delincuente ayacuchano. No es igual, el ayacuchano te pide permiso. Bueno, el venezolano te mata. Entonces ese nivel de virulencia hace que haya un rechazo, más el que están dispuestos a hacer el mismo trabajo con a veces menos paga. Todo eso que lo hemos vivido los peruanos en todos los lugares donde hemos migrado. Yo creo que hay que ser más generosos, ¿no? Pero hay que regular. La migración tiene que ser ordenada, tienes que saber administrarla y saber hasta dónde puedes recibir y hasta dónde no. Y si hay que expulsar a los que tienen sentencia, que se vayan a su país, eso sí. Última pregunta, ¿estás de acuerdo con que los docentes pasen evaluaciones periódicas obligatorias para conservar sus plazas? Absolutamente. Pero creo que una evaluación docente tiene que ser evaluación de los alumnos, que son los que lo escuchan, ¿no? Sí. A mí me parece que ese es el tipo de evaluación que hay que hacer, ¿no? Muchísimas gracias. Ha sido Marisol Perestello en Candidatos al Aula. Muchísimas gracias al equipo País que nos acompaña, al equipo Comunicaciones, al equipo de la Católica, de la San Marcos, y a nuestros distinguidos invitados presenciales, a los amigos que han estado de manera virtual de las 5 o 6 regiones. Muchísimas gracias y volvemos pronto. Gracias. Gracias a todos. Felicitaciones por ese esfuerzo.